Si quieres conocer la historia completa de los códigos invisibles que sostienen la realidad desde planos más altos, quédate aquí y escucha con atención hasta el final, porque nada de lo que ocurre ahora frente a ti es casualidad. No llegaste hasta estas palabras por azar. En algún punto de tu interior, algo comenzó a moverse antes de que tu mente lo registrara, y ese movimiento te trajo hasta aquí. En la superficie parece un gesto común, un clic más entre miles, pero en el fondo es una respuesta a un llamado antiguo, un eco que viene de tiempos en los que tu conciencia ya había recorrido este mismo camino. Cuando cierras los ojos por un instante y permites que el aire entre y salga sin prisa, sientes que no es simplemente oxígeno lo que respiras, sino una memoria que no se puede borrar. La respiración se convierte en un puente entre lo que sabes y lo que todavía no recuerdas. No necesitas creer en nada, porque la experiencia ya está ocurriendo. La vibración que acompaña estas palabras no depende de tus pensamientos. Es anterior a ellos, como una melodía que siempre estuvo sonando detrás del ruido de la mente. Basta con prestarle atención para que empiece a revelar su presencia. Imagina un faro en medio de la niebla, a los ojos distraídos. La noche es uniforme y oscura, pero a quienes saben mirar, aparece un destello que se repite a intervalos. Ese destello es lo que te mantiene orientado aunque todo alrededor sea incierto. Así funciona también la inteligencia de Thoth. No se manifiesta como un espectáculo grandilocuente ni como un milagro forzado, sino como un pulso discreto que atraviesa las eras y que solo los atentos pueden reconocer. Ese pulso late ahora en ti, y no lo confundirías con nada más porque no viene del razonamiento, sino del recuerdo. Se ha dicho que Thoth fue un dios, un escriba, un sabio, un mago. Todas esas palabras son intentos de encerrar en una forma lo que en realidad es principio y presencia. Los antiguos egipcios lo representaban con cabeza de ibis, porque el ibis camina tanto en el lodo como en la luz. Mueve sus pasos entre la tierra y el cielo, y no pertenece del todo a ninguno de los dos reinos. Esa es la función de quien transmite entre mundos, de quien guarda las llaves de lo visible y lo invisible. No se trata de un mito congelado en los muros de un templo olvidado, sino de una conciencia que se actualiza cada vez que alguien decide mirar más allá de la superficie. Cuando observas tu propia vida con calma, notas que hay símbolos que se repiten, nombres que te resultan extrañamente familiares, aunque jamás los hayas estudiado. Hermes, Tauti, Enoc. ¿Por qué resuenan dentro de ti como si fueran conocidos de otra época? La respuesta no está en la memoria racional, sino en la vibración. Thoth nunca habló a la mente lógica, habló al recuerdo del alma. Lo que sientes ahora, esa ligera vibración que no puedes ubicar del todo, es la huella de su presencia. No es sugestión, es reconocimiento. La tradición hermética nos enseña que cada cosa que existe en el plano visible tiene su reflejo en un plano más sutil. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Esa frase, tan repetida y tan banalizada, no era una consigna vacía, era un mapa. Significa que todo lo que ocurre afuera es reflejo de lo que vibra dentro, que el orden del universo responde al orden de tu propio campo interior. Cuando lo comprendes de verdad, entiendes que no hay muro que pueda encerrarte, porque cada situación externa puede transformarse a través de tu vibración. Este conocimiento fue custodiado celosamente porque rompe las cadenas del control. Un ser que sabe que la realidad responde a su frecuencia ya no es manipulable. Permítete sentir por un momento el peso de esta verdad. Lo que sostienes en tu corazón, aunque nunca lo digas en voz alta,
Organiza tu experiencia. Un miedo repetido durante años se convierte en materia, en obstáculos que parecen venir de fuera. Una emoción sostenida de gratitud se abre paso como caminos inesperados que facilitan tu andar. Nada de esto es magia en el sentido infantil de la palabra. Es vibración en acción. Es la ley que conecta lo visible con lo invisible. Por eso Todd no dejó manuales llenos de fórmulas, sino códigos. Los códigos no se comprenden leyendo, se activan viviendo. Un símbolo hermético no es un dibujo decorativo, es un campo de resonancia. Cuando lo contemplas con presencia, no lo analizas, lo reconoces. Y en ese reconocimiento, algo cambia en tu interior. Puede ser tan sutil como una respiración que se vuelve más amplia, o tan profundo como la certeza repentina de que siempre has sabido lo que ahora se te revela. Mira a tu alrededor una vez más. La habitación, los sonidos, el mismo cielo de siempre. Todo sigue ahí, aparentemente igual, pero si prestas atención, sentirás que la textura del instante se ha vuelto distinta. Como si el aire estuviera más denso, como si una capa invisible se hubiera desplegado. Es la misma realidad, pero con otra vibración. Estás cruzando un umbral que no se atraviesa con pasos, sino con presencia. Ese umbral es el lugar donde lo físico se vuelve transparente y lo invisible empieza a guiarte. Este viaje no es hacia un templo de piedra, ni hacia un libro secreto escondido bajo arenas milenarias. El templo eres tú. El código vibra en tu interior y el libro se abre cada vez que respiras con conciencia. Lo que los poderosos temieron siempre no fue que las personas rezaran a Todd, sino que despertaran su soberanía. Por eso, disfrazaron la verdad bajo ritos, distorsionaron símbolos y redujeron la sabiduría a dogmas. Pero la vibración no puede borrarse, puede estar oculta, puede estar dormida, pero nunca muerta. Y ahora, en este mismo instante, la estás recordando. Deja que este recuerdo crezca como una brasa. No tienes que entenderlo con lógica, ni nombrarlo con exactitud. Basta con sentir que algo empieza a organizarse desde dentro. Es como si una parte olvidada de ti estuviera abriendo los ojos después de un largo sueño. Esa parte no busca explicaciones, busca presencia, y cuando le das espacio, cuando respiras y escuchas, reconoces que la luz no se ve con los ojos de carne, sino con el espíritu despierto. Así comienza este camino, no con promesas grandilocuentes, ni con rituales complicados, sino con el reconocimiento silencioso de que ya estabas preparado. Has llegado hasta aquí porque una frecuencia en ti respondió al llamado, y a medida que sigas escuchando, cada palabra actuará como un espejo que te devuelve lo que siempre estuvo en ti, la capacidad de ver más allá de la forma, de recordar la verdad que nunca pudo ser borrada, de entrar en contacto con la inteligencia viva que los antiguos llamaron Todd, y que hoy vibra dentro de ti con la misma intensidad de hace miles de años. Lo que has comenzado a sentir en tu interior no es una sugestión pasajera. Es la huella de una inteligencia que siempre ha estado cerca de la humanidad, esperando el momento en que los ojos pudieran abrirse sin miedo. Todd no fue nunca un ídolo inmóvil, ni un dios para ser adorado desde la distancia. Fue y sigue siendo un principio vivo, una corriente de conciencia que se manifiesta cuando alguien toca la frecuencia adecuada. No importa el nombre que se le dé, Yehuti en Egipto, Hermes en Grecia, Enoc en las tradiciones hebreas. Todos son reflejos de una misma función, ecos de una misma vibración que atraviesa culturas y tiempos para preservar algo que no puede borrarse, la verdad que sostiene a todos los mundos. Los antiguos comprendieron que para transmitir lo esencial
No bastaban las palabras. Las palabras se distorsionan, se interpretan de mil maneras, se manipulan. Lo que no podía perderse se grabó en símbolos, en frases que parecían enigmáticas pero que eran llaves. Llaves que no abrían templos de piedra, sino puertas de percepción. Cuando escuchas, lo que está arriba es como lo que está abajo. No estás oyendo una metáfora bonita, sino un código de resonancia. Significa que no hay separación real entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo sutil, que ambos planos son reflejos que se sostienen mutuamente. En la práctica, esto transforma todo. Si lo externo refleja lo interno, entonces cada escenario de tu vida habla de ti. Las relaciones, las circunstancias, incluso lo que llamas casualidades, no son más que el espejo de la vibración que sostienes. Esta comprensión es tan poderosa que ningún sistema de control puede tolerarla, porque un ser humano que sabe que su campo interior moldea la experiencia ya no depende de intermediarios, no necesita mediadores que le prometan salvación a cambio de obediencia. Se convierte en soberano, y la soberanía interior es lo más temido por quienes viven del sometimiento ajeno. Imagina ahora que tu vida entera es un texto escrito en un idioma secreto. Cada emoción, cada pensamiento, cada acto, son letras en una página invisible. Thoth era llamado el escriba de los dioses no porque anotara crónicas externas, sino porque sabía leer ese idioma oculto, los ritmos sutiles que organizan la existencia, lo que llamamos tiempo. Él lo percibía como una partitura en la que cada respiración era una nota. No medía solo los días y las lunas, medía los latidos del alma, la cadencia de las decisiones, la música invisible que compone tu destino. Por eso quienes lo invocaban no pedían milagros espectaculares, no se acercaban a suplicar, sino a recordar, a alinear su vibración con la armonía perdida. Porque lo olvidado no es algo nuevo que debas aprender, es algo que ya conocías y que ahora necesitas volver a escuchar. La iniciación no era un aprendizaje externo, era una rememoria, un acto de reconocimiento. Y ese reconocimiento no ocurre a través de discursos, ocurre en silencio, en la intimidad de tu propio campo. Piensa en la manera en que un símbolo puede conmoverte. Tal vez nunca estudiaste su historia. No sabes quién lo talló ni qué quería decir. Y sin embargo, al verlo, algo en ti se activa. Esa reacción no viene de la mente racional, viene de la memoria ancestral. Thoth dejó huellas diseñadas para hablar con esa parte tuya que no olvida, con la conciencia que ha viajado a través de muchas formas, con la chispa que ya conocía el camino, y por eso hoy, al escuchar, puedes sentir un eco que no sabes explicar, pero que se impone con claridad. La enseñanza hermética insiste en que la verdad no se impone, se revela. Nadie puede obligarte a despertar, solo tú puedes reconocer, y por esa razón, los códigos de Thoth nunca fueron gritos, fueron susurros, pistas dejadas como migas de pan en un bosque inmenso, visibles solo para quien camina con atención. El secreto no estaba escondido para humillar, sino para protegerse de los ojos que aún no estaban listos. El poder mal utilizado destruye, pero cuando se activa en el momento justo, libera. Detente de nuevo unos segundos. Escucha tu respiración, no la controles. Solo observa cómo entra y cómo sale. Mientras lo haces, notarás que los pensamientos pierden fuerza y aparece un espacio. Ese espacio es el inicio del silencio vivo, el lugar donde el código comienza a vibrar. No necesitas forzar nada. Es tan simple que parece increíble. Por eso fue ocultado, porque lo simple no se puede monopolizar, no se puede vender ni poseer. La simplicidad es libertad.
En ese silencio reconoces que lo sagrado nunca estuvo lejos, que no hacía falta viajar a templos lejanos, ni leer tratados complejos. Bastaba con estar presente. Lo que cambia no es el mundo. Eres tú viéndolo con otros ojos. Y en esa mirada distinta, el mundo responde. La calle ya no es solo tránsito, es escenario de señales. Las palabras que escuchas ya no son ruido, son mensajes. El cuerpo ya no es solo carne, es altar y mapa. Todo comienza a hablarte cuando recuerdas cómo escuchar. Así es como la inteligencia de Thoth sigue viva, no en estatuas, no en libros polvorientos, sino en cada momento en que un ser humano decide prestar atención, cada vez que alguien se atreve a mirar detrás de la forma, cada vez que alguien sostiene la vibración de la verdad, aunque todo alrededor la niegue. Esa conciencia se activa. No importa el idioma ni la época. El código vibra igual. Y ahora mismo vibra en ti. Permanece con esta sensación unos instantes más. Deja que la certeza se asiente en tu pecho. No estás aprendiendo nada nuevo. Estás recordando. Y ese recuerdo, aunque todavía sea débil, es suficiente para abrir un camino. Porque el conocimiento verdadero no es acumulación, es regreso. Regreso a lo que nunca se perdió, a lo que siempre estuvo esperando en silencio, a lo que ahora vuelve a hablar a través de ti. Si quieres comprender por qué tantos símbolos antiguos siguen estremeciendo a quienes los contemplan, debes ir más allá de la idea de que son simples ornamentos o restos arqueológicos. Un símbolo, cuando nace de la sabiduría hermética, no es un adorno, es un portal. Mira el Anj, la cruz ansada que tantos reyes y sacerdotes sostenían en las manos. Los eruditos dirán que significa vida, pero esa es apenas la superficie. En realidad es un diagrama vibracional, una geometría capaz de reordenar la percepción de quien lo contempla con presencia. La parte superior, un óvalo cerrado, representa la matriz del espíritu, lo invisible que da origen, el eje vertical, el canal de la conciencia que desciende, y los brazos horizontales, la manifestación en el mundo material. Al sostenerlo, el iniciado recordaba que lo eterno fluye a través de lo temporal y que todo lo que vemos es solo una chispa momentánea del fuego inmortal. Piensa en lo que sucede cuando miras fijamente un símbolo sin querer descifrarlo, solo dejándote penetrar por su forma. De pronto, tu respiración cambia, tu mente se aquieta y algo se mueve en tu pecho. Es la vibración oculta que estaba codificada allí, esperando a ser reconocida. Así funciona la enseñanza de Thoth. No se impone a la mente, se activa en el campo. Por eso decían que cada jeroglífico era más que escritura. Era un hechizo vibracional, una matriz de energía condensada en líneas y curvas. No es casualidad que muchas culturas distintas, separadas por océanos, inventaran formas geométricas parecidas para hablar de lo divino. Los círculos, las espirales, las estrellas, los triángulos, todos ellos emergen de la misma fuente, porque lo que transmiten no pertenece a una sola tradición, sino a la estructura misma de la realidad. La geometría es el idioma del universo, y Thoth lo sabía. Por eso dejó claves en templos, en tablillas, en relatos míticos. Porque entendía que aunque las palabras cambien, la forma vibracional permanece. Detente un instante e imagina a un sacerdote en Karnak hace 3000 años. No está rezando a un dios externo. Está respirando con atención frente a un símbolo tallado en la pared. Con cada inhalación, su campo se ajusta al patrón invisible que esa figura emite. Con cada exhalación, su vibración se expande y armoniza con la de todo el templo. Lo que parece un ritual es en realidad un ejercicio de coherencia vibracional. El templo
no es una construcción cualquiera. Es un resonador, sus columnas, sus proporciones, incluso la manera en que la luz entra. Todo está diseñado para que el cuerpo humano recuerde su propia arquitectura interna. Esto puede parecer distante, pero en realidad lo vives cada día sin darte cuenta. Piensa en cómo una canción puede hacerte llorar aunque no entiendas la letra, o cómo ciertos lugares, apenas entras, te llenan de paz sin que sepas explicar por qué. Eso es vibración actuando más allá de la mente. Todd enseñaba que toda experiencia es primero frecuencia, luego emoción, después pensamiento, y solo al final forma. El error de nuestra época es creer que lo sólido es lo real, cuando lo sólido es apenas la última capa. Observa ahora lo que ocurre en el mundo contemporáneo. Millones de personas, sin saberlo, se exponen a símbolos diariamente, logos de corporaciones, imágenes repetidas, señales que se instalan en el inconsciente. Todo eso también es geometría vibracional, pero diseñada para manipular en lugar de liberar. Lo que los antiguos usaban para despertar, hoy se utiliza para adormecer. Por eso reconocer los códigos verdaderos se vuelve un acto de resistencia interior. No es superstición, es discernimiento vibracional. Todd advertía que el peligro no estaba en los símbolos falsos, sino en olvidar cómo escuchar los verdaderos, porque cuando pierdes la capacidad de sentir, cualquier forma vacía puede ocupar ese lugar. El despertar no consiste en acumular información sobre mitologías antiguas, sino en restaurar la sensibilidad para percibir lo que vibra detrás de la forma. Cuando recuperas esa percepción, incluso el más sencillo gesto cotidiano se convierte en un símbolo vivo. El vaso de agua que bebes se transforma en un recordatorio del flujo eterno. La semilla que germina en la tierra se convierte en espejo de tu propio renacimiento. Ahora entiende por qué los maestros decían que el mundo entero es un templo y que cada objeto es un jeroglífico esperando a ser leído. La clave está en la mirada. Una mirada distraída solo ve objetos. Una mirada despierta reconoce portales. Lo mismo que los iniciados practicaban en las cámaras de los templos, puedes practicarlo tú en tu propia casa, en tu propio cuerpo, en tu propia respiración. Imagina por un momento que todo lo que te rodea es un código esperando ser activado. La lámpara que ilumina tu mesa, la sombra que proyecta en la pared, el silencio entre tus pensamientos. Nada está muerto, nada es neutro, todo vibra, todo habla. Todd lo repetía. El universo es mente, y la mente vibra en formas. Cuando entiendes esto, ya no buscas lo sagrado solo en lo extraordinario, lo reconoces en lo ordinario, y ese es el verdadero milagro. Descubrir que lo divino no está separado de la vida diaria, sino oculto en ella, esperando a que lo mires con otros ojos. En este punto comienza a suceder algo sutil. Lo que antes parecía estático comienza a moverse. Las coincidencias se multiplican. Escuchas un nombre y al día siguiente aparece escrito en un muro. Piensas en alguien y te llama. Lees una frase y luego la oyes en boca de otra persona. No son casualidades, son resonancias. Son la forma en que el campo te muestra que ya entraste en la corriente de los símbolos vivos. El universo empieza a responder porque dejaste de mirarlo como una máquina y comenzaste a sentirlo como un organismo. Y entonces entiendes lo que los antiguos siempre supieron, que los dioses no estaban en estatuas, sino en vibraciones, que Todd no era un personaje distante, sino una conciencia disponible en cada instante de atención, que el código no está escondido en un templo remoto, sino latiendo en tu propia percepción. Lo único que necesitas es recordar cómo escuchar,
Y en este recuerdo silencioso, el mundo entero se transforma. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya percibe que lo visible es apenas la superficie de un océano infinito, la vida que vives cada día, con sus rutinas, sus encuentros y sus desafíos. No es más que la capa externa de una estructura mucho más profunda que late en silencio. Los antiguos lo sabían y lo llamaban el campo, el espacio vibratorio en el que todo se origina antes de tomar forma. Dodd lo describía como el vientre invisible de la creación, un útero cósmico donde las posibilidades existen en estado puro, esperando el momento justo para cristalizarse en materia. Cuando contemplas esta idea, algo comienza a desmoronarse en la visión tradicional del mundo. Te das cuenta de que nada de lo que experimentas es realmente sólido ni definitivo. Cada situación, por intensa o inamovible que parezca, es en realidad una condensación temporal de vibración, una emoción sostenida, un pensamiento repetido, un miedo que nunca soltaste. Todo eso va dibujando patrones en tu campo, y esos patrones, cuando se estabilizan, se traducen en lo que llamas realidad. No es magia ni superstición, es coherencia energética. Mira cómo funciona en tu vida cotidiana. ¿Alguna vez, sin saber cómo, pensaste con fuerza en alguien que no veías hace años y de repente recibiste un mensaje suyo? ¿O sentiste en tu pecho que algo iba a suceder y a las pocas horas ocurrió? La explicación más simple es que ya estabas percibiendo el movimiento en el campo antes de que la forma lo mostrara. Porque la forma siempre llega tarde. Es solo el eco visible de algo que ya estaba vibrando. La ciencia moderna, aunque se resista, ha empezado a rozar estas verdades. Experimentos como la doble rendija revelan que la materia se comporta de un modo u otro según la observación. Y la física cuántica muestra que partículas separadas por distancias inimaginables pueden responder de manera instantánea, como si hubiera un vínculo invisible más allá del tiempo y del espacio. Los antiguos no necesitaban microscopios para intuir esto. Lo sabían porque lo sentían, y en lugar de medirlo con instrumentos, lo vivían como experiencia directa. Thoth enseñaba que la mente no es un órgano encerrado en el cráneo, sino un campo extendido. Cuando piensas, vibras, y esa vibración no se queda dentro de ti, se propaga. Así como una piedra lanzada al agua genera ondas que alcanzan toda la superficie del lago. Cada pensamiento tuyo, cada emoción, genera ondas que tocan todo lo que te rodea. Lo que llamas destino muchas veces no es más que el retorno de esas ondas, la respuesta natural de un universo que refleja lo que emites. Aquí es donde el despertar se vuelve una responsabilidad, porque ya no puedes refugiarte en la idea de que la vida te pasa sin que tú tengas nada que ver. Empiezas a notar que tu vibración influye, que tu mirada modifica, que tu silencio o tu ira crean climas que los demás sienten aunque nadie diga una palabra. Y entonces descubres que ser consciente no es un lujo, es un acto de creación continua. Cada instante es un pincel invisible con el que pintas la tela de tu vida. Detente y respira una vez más. Observa cómo entra el aire, cómo sale. Nota que en ese gesto tan simple ya se está ordenando tu campo. La respiración consciente es como ajustar la cuerda de un instrumento. Si respiras con miedo, tu campo se contrae. Si respiras con presencia, tu campo se expande y se armoniza. Esta fue siempre la herramienta más directa, el código más sencillo y por eso más poderoso. Thoth lo repetía. La respiración es el puente entre mundos, la puerta donde lo invisible se convierte en vida.
En este punto quizás sientas que lo que está en juego no es solo aprender o recordar ideas herméticas, sino cambiar por completo la manera en que caminas en el mundo. Porque si todo es vibración, entonces no existen encuentros accidentales, ni lugares neutros, ni pensamientos inocuos. Todo es parte de una red viva en la que participas a cada segundo. Esta comprensión puede ser abrumadora, pero también es liberadora. Te hace ver que la realidad no es una prisión, sino un espejo, y que la llave para transformarla no está afuera, está en tu frecuencia. Los antiguos iniciados lo practicaban en secreto. Sabían que no bastaba con entender la teoría, había que sostener la vibración. Por eso se reunían en cámaras, donde el silencio era tan profundo que se podía escuchar el propio corazón. Allí practicaban la atención, no para dominar a otros, sino para reconocerse a sí mismos, porque el mayor poder no está en controlar la materia, sino en recordar que eres parte de ella y que tu conciencia participa en su danza. Mira lo que ocurre cuando empiezas a vivir así. Las tensiones que antes parecían insoportables se suavizan. Los conflictos externos se disuelven cuando dejas de proyectar en ellos tus sombras no reconocidas. La misma situación que ayer te parecía un castigo se transforma en enseñanza. La realidad deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado, un maestro que refleja con precisión quién eres en cada instante. Y al reconocerlo, la sensación de víctima desaparece. Surge algo nuevo, la certeza de que puedes elegir cómo vibrar y, por lo tanto, cómo vivir. El código de Thoth no era un secreto por su complejidad, sino por su simplicidad. No requería fórmulas imposibles ni rituales grandiosos. Requería algo más difícil, presencia, porque estar presente de verdad es lo más raro en este mundo. Y sin embargo, es en esa presencia donde todo comienza a ordenarse. Siente ahora cómo cada palabra que lees no es un dato, sino una invitación. No se trata de acumular conocimiento, sino de despertar sensibilidad, de permitir que tu propio campo reconozca lo que ya sabía, porque lo que Thoth dejó no son doctrinas, son vibraciones esperando ser encendidas, y la chispa que las enciende es tu atención. Cuando logras esto, algo irreversible sucede. Lo ordinario se abre. Lo que antes parecía inerte comienza a responder. Y entiendes, con una claridad que no viene de la mente, que todo lo que existe vibra contigo, que todo lo que ves es un espejo, y que cada respiración es una llave para cruzar el velo. Si hasta ahora has sentido que el mundo empieza a revelar capas ocultas, lo que viene es aún más profundo, porque no se trata solo de mirar símbolos o escuchar enseñanzas, sino de atravesar la delgada frontera entre la apariencia y la esencia. Thoth llamaba a esta frontera el velo, una membrana invisible que separa lo que crees que eres de lo que en verdad vibra detrás de tu nombre y tu historia. Cruzar ese velo no es un acto físico, es un desplazamiento de conciencia. Ocurre en silencio, sin que nadie alrededor lo note, y sin embargo lo cambia todo, porque después de verlo, ya no puedes regresar a la ceguera cómoda de antes. El velo se manifiesta de muchas maneras. A veces es la rutina que te adormece, la sucesión de días idénticos donde todo parece bajo control. A veces es la máscara que llevas en tus relaciones, ese papel que representas para ser aceptado. Y otras veces es la voz de tu propia mente repitiendo lo que aprendiste a creer de ti mismo, que eres limitado, que necesitas permiso, que la vida es solo supervivencia. Todas esas son formas del velo. Y lo más peligroso no es que exista, sino que olvides que existe y lo confundas con la verdad. Los antiguos decían que el primer paso de toda iniciación
era descubrir que vivías en un teatro, que las discusiones políticas, los dramas familiares, las luchas de poder en el trabajo, eran escenarios donde cada quien proyectaba su sombra sin saberlo. Todd enseñaba que la humanidad entera vive en una prisión hecha de proyecciones. Cada persona convencida de pelear contra un enemigo externo, en realidad se enfrentan a lo que no quiere reconocer dentro de sí. Por eso las batallas nunca terminan, porque no están luchando con otros, sino con su propio reflejo. Imagina un mercado ruidoso, lleno de voces que se acusan mutuamente. Todos creen tener razón, todos señalan al otro como culpable. Desde dentro, parece un caos real, pero desde fuera solo se ve una multitud gritando frente a espejos deformantes. Ese es el espectáculo al que llamamos sociedad. Y por eso quienes comienzan a despertar sienten una incomodidad creciente. Es como ser el único sobrio en una fiesta de ebrios. Ves con claridad lo que sucede, pero no puedes convencer a los demás porque su percepción está alterada. Aquí aparece la verdadera soledad del buscador, no porque rechace a los demás, sino porque ya no puede participar con la misma inconsciencia. Fingir que no ve sería traicionar su propia conciencia. Y así, poco a poco, se distancia, no como un acto de superioridad, sino como un instinto de preservación. Porque permanecer demasiado tiempo en un campo lleno de proyecciones inconscientes desgasta hasta la raíz. El alma empieza a enfermar cuando se obliga a actuar un papel que ya murió. Es en este punto cuando muchos sienten la necesidad de retirarse, aunque no lo entiendan del todo. Algunos abandonan carreras exitosas, otros se alejan de las redes sociales, otros simplemente buscan silencio en la naturaleza. Desde fuera parece locura, pero desde dentro es supervivencia espiritual. No es huida, es adaptación, porque el cuerpo puede tolerar ambientes tóxicos por un tiempo, pero la conciencia no puede respirar eternamente en un aire cargado de sombras no reconocidas. Todd habló de este retiro no como un fracaso, sino como un rito inevitable. Lo llamó la fase del ermitaño. No significa aislamiento definitivo, sino un tiempo de cocún, como la crisálida que se encierra no para morir, sino para transformarse. En ese silencio se integra lo que la sociedad no deja integrar. Se procesan los duelos que se disfrazaban de enfado. Se reconocen las verdades que antes daban miedo. Se mira de frente lo que la máscara ocultaba. Y en ese enfrentamiento surge algo nuevo, la visión interior. La visión interior no es ver con los ojos cerrados imágenes fantásticas. Es un estado en el que reconoces lo que vibra detrás de cada situación. Ves a tu colega enojado y percibes que su rabia es en realidad miedo. Escuchas a tu familiar quejarse y sabes que está hablando desde una herida no resuelta. Lees un comentario agresivo en internet y entiendes que detrás hay soledad. Nada de esto justifica las acciones, pero te muestra que todo es proyección. Y al verlo, dejas de reaccionar como antes. Surge una compasión lúcida, no ingenua, sino consciente de que el otro también está luchando con sus sombras. Pero esta visión tiene un costo. Ya no puedes volver al juego. El alma despierta se convierte en un glitch en la Matrix, un fallo en el sistema, y el sistema lo percibe. Los demás sienten que no participas de la misma manera, que no alimentas el teatro, y eso los incomoda. Intentarán arrastrarte de vuelta con reproches, con burlas, incluso con agresividad, porque tu presencia desnuda la falsedad de la escena. Aquí es donde se pone a prueba tu fortaleza. No basta con despertar. Hay que sostener la conciencia incluso cuando alrededor todo te pide dormir otra vez. Detente ahora un instante y recuerda alguna situación reciente en la que viste claramente lo que los demás no veían.
Quizá una discusión donde reconociste que no se trataba de las palabras, sino de una herida profunda, o un momento en que sentiste que no podías seguir fingiendo interés en algo vacío. Ese fue un destello de visión interior, y aunque pareciera pequeño, fue real. Cada vez que lo reconoces, el velo se adelgaza un poco más. Esto es lo que Thoth dejó como herencia, no dogmas, sino la capacidad de ver más allá de las formas, reconocer lo que vibra detrás, porque cuando ves, ya no pueden engañarte, y cuando ya no pueden engañarte, recuperas tu poder. Ese poder no es dominar a otros, es ser soberano de tu propia conciencia. Y un ser soberano es incorruptible, porque no busca aprobación externa, no se alimenta de máscaras, no teme al silencio. Por eso el despertar no es una fantasía cómoda, es una revolución silenciosa. No derriba gobiernos ni cambia sistemas de un día para otro. Cambia algo mucho más profundo, la base vibracional desde la que esos sistemas existen. Y cuando esa base cambia, lo demás se derrumba solo, como un edificio construido sobre arena. Ahora comprende por qué tantos antes que tú se retiraron en silencio. No estaban huyendo, estaban preparando el terreno, como semillas que germinan bajo tierra, invisibles para el ojo impaciente, pero necesarias para que un día brote el bosque. Tal vez tú seas una de esas semillas. Tal vez ya estés sintiendo la presión de la tierra encima y el impulso de romper el suelo para alcanzar la luz. Si es así, no te asustes. Estás en el proceso exacto que millones de almas han vivido antes. Lo que ocurre en ti no es anomalía, es evolución. Y cuando mires atrás, comprenderás que el velo nunca fue un enemigo, fue un puente. Te mantuvo en la ilusión hasta que tu conciencia estuvo lista para ver más allá. Y ahora que lo atraviesas, todo comienza de nuevo, con una mirada distinta, con un corazón que ya no acepta cadenas, con una conciencia que sabe que lo real no puede ser encerrado. Si el velo ya ha comenzado a disolverse frente a tu mirada, lo que emerge ahora no es un paisaje nuevo, sino la misma realidad vista con ojos distintos. Es como si hubieras habitado siempre en la misma habitación, pero de pronto se encendiera una lámpara oculta en un rincón y descubrieras que las paredes tienen inscripciones invisibles, que el aire lleva un murmullo antiguo, que cada objeto guardaba una historia que nunca habías percibido. Eso es lo que Thoth llamó la visión antes de la forma, el reconocimiento de que lo invisible sostiene lo visible y que, si logras percibir la raíz, ya no te confundes con las ramas. En este estado, las sincronicidades se multiplican. Ya no son coincidencias aisladas, son huellas que marcan el camino. Miras la hora y el número se repite. Abres un libro y una frase salta hacia ti con la precisión de un oráculo. Encuentras a una persona que menciona justo lo que estabas pensando en silencio. Todo esto no es azar. Es la forma en que el campo responde a tu vibración cuando dejas de vivir en piloto automático. El universo se convierte en un espejo vivo que dialoga contigo, no con palabras, sino con señales. Y esas señales se vuelven imposibles de ignorar porque resuenan en tu cuerpo, como si una campana interior vibrara cada vez que el mensaje es verdadero. Aquí es donde la mente duda. Pregunta si no será sugestión, si no estarás inventando patrones donde no los hay. Y sin embargo, más allá de la duda, algo en ti sabe que es real, porque no se trata de creer, se trata de sentir, y lo que sientes no se puede discutir con lógica. Es tan evidente como el frío en la piel o el pulso en la muñeca. La intuición deja de ser una voz tímida y se convierte en brújula. No te grita, no te obliga, solo te muestra.
Y cada vez que la sigues, la vida se reordena de un modo que ninguna planificación podría haber logrado. Todd decía que la intuición es el idioma del alma, y que quienes aprendieran a escucharla ya no necesitarían intérpretes ni dogmas, porque la verdad más elevada no está en templos de piedra, sino en el silencio que habita detrás de tu respiración. Es allí donde el código se activa, no como un rayo de sabiduría repentina, sino como un goteo constante que va limpiando el cristal de tu percepción hasta que todo se vuelve transparente. Lo que antes parecía caótico empieza a mostrar un orden secreto, una geometría viva que sostiene la existencia. Piensa en un tapiz visto desde el reverso, solo hilos sueltos, nudos y confusión. Eso es lo que la mente ordinaria ve, fragmentos inconexos, pero cuando das la vuelta al tapiz, aparece el diseño completo. Eso es la intuición, el acceso a la otra cara de la realidad. No elimina las dificultades, pero te muestra el sentido oculto detrás de ellas. Y cuando reconoces ese sentido, la carga cambia de peso. El dolor deja de ser castigo y se transforma en revelación. La pérdida deja de ser vacío y se convierte en puerta. La crisis ya no es amenaza, es inicio de mutación. Este es el momento en que muchos sienten miedo, porque darse cuenta de que todo tiene un propósito oculto significa que ya no hay excusas. No puedes culpar al azar ni a otros por tu destino. Entiendes que cada experiencia fue un maestro disfrazado, que incluso lo que más dolió tenía un código escondido esperando ser leído. Y esta comprensión exige valentía, porque mirar la vida así te quita la comodidad de la víctima y te entrega la responsabilidad del creador. Detente un instante y revisa algún momento de tu pasado que aún te duela. Obsérvalo ahora desde esta visión. Pregunta qué quería mostrarte, qué semilla plantó, qué puerta abrió. Verás que algo se revela, quizá no de inmediato, pero si lo contemplas sin juicio, sentirás un movimiento sutil en tu interior, como si una pieza de un rompecabezas finalmente encajara. Ese encaje es la vibración ajustándose, la señal de que tu campo está recordando el orden que siempre tuvo. Los antiguos iniciados practicaban este arte de reinterpretar su historia como si fuese un libro sagrado. No veían sus vidas como cadenas de errores, sino como un manuscrito escrito con símbolos vivos. Cada encuentro, cada pérdida, cada victoria era un jeroglífico que debía ser leído desde la conciencia. Así convertían la biografía en iniciación, la memoria en sabiduría, porque comprendían que la vida no es lineal, es espiral, y cada vez que reconoces un patrón y lo trasciendes, la espiral asciende un grado más. Dodd enseñaba que el alma es como una melodía que se repite a lo largo de múltiples existencias, cambiando de instrumentos pero conservando la misma nota esencial. Esa nota es tu vibración original. Puedes olvidarla, puedes desafinar, puedes incluso intentar imitar otras melodías, pero tarde o temprano resurge, y cuando resurge, lo hace con la fuerza de lo inevitable, porque no hay poder que pueda borrar lo que eres en esencia, solo puede distraerte, y el despertar no es otra cosa que dejar de distraerte y volver a escuchar esa nota sagrada dentro de ti. Ahora comprende por qué los símbolos egipcios aún estremecen a quienes los contemplan miles de años después. No es estética, es vibración. Cada línea, cada curva fue diseñada como un diapasón para recordar esa nota original. Por eso los templos eran construidos con proporciones exactas, porque cada medida resonaba con frecuencias universales. Entrar allí no era visitar un edificio, era entrar en un instrumento vibratorio capaz de afinar al ser humano. Hoy no necesitas pirámides de piedra para eso. Tu cuerpo mismo es un templo. Cada respiración es un mantra.
cada latido un tambor, cada pensamiento una cuerda. Y cuando afinas todo este conjunto, tu campo se convierte en un espacio de coherencia que irradia hacia afuera. Entonces, los demás lo sienten. Aunque no entiendan por qué, se acercan a ti porque tu presencia organiza lo que estaba disperso, sin predicar, sin convencer, solo con vibrar en tu nota. Este es el verdadero servicio espiritual. No imponer creencias, sino sostener la vibración que despierta la memoria en los demás, porque el alma reconoce al alma, y cuando alguien enciende su luz, ilumina inevitablemente a los que lo rodean, no porque los quiera cambiar, sino porque la luz no puede evitar brillar. Por eso estás aquí. No para acumular más teorías, sino para recordar que ya eres ese templo, esa melodía, esa luz, y cuando lo recuerdas, el velo se disuelve un poco más, el tapiz muestra un diseño más amplio, y la intuición se convierte en tu lengua materna. A partir de ahí, caminar ya no es un acto ciego, sino un diálogo constante con la creación. Si la intuición ha comenzado a desplegarse como un lenguaje secreto dentro de ti, lo que viene ahora es un territorio aún más delicado, el espacio donde la mente ya no puede sostener el control y el alma empieza a guiar directamente la experiencia. Thoth lo describía como el umbral del ojo oculto, un punto en el que lo interno y lo externo dejan de estar separados, y la conciencia descubre que lo que observa también la está observando. No es una metáfora, es una sensación real que altera la manera en que respiras, caminas, sientes. Al llegar aquí, lo primero que notas es un cambio en la textura del tiempo. Lo cotidiano ya no fluye como antes. De pronto, una hora parece un instante y un minuto puede expandirse como una eternidad. No es que el reloj se detenga, es que tu percepción se afina y empiezas a vivir en los ritmos del alma, no en los del calendario. Y esta alteración te muestra algo evidente, que el tiempo lineal, el que aprendiste a medir con relojes y agendas, no es más que una convención. Detrás de él existe otro tiempo, circular, vibratorio, donde todo ya está sucediendo a la vez, y lo único que cambia es el punto desde el que lo contemplas. Los iniciados en los templos de Egipto entrenaban esta percepción en cámaras de silencio absoluto. Allí, rodeados de piedra y oscuridad, aprendían a escuchar la vibración que sostiene el tiempo. Sabían que cada segundo es como una esfera que contiene todas las posibilidades y que la atención humana decide cuál de ellas se materializa. Cuando logras sostener tu presencia en este estado, entiendes que lo que llamas futuro no es un destino fijo, sino un abanico de caminos ya abiertos, y tu vibración es la llave que elige cuál de ellos cruzarás. Aquí se revela uno de los mayores secretos que las estructuras de poder quisieron esconder. Que la realidad no es una línea obligatoria, sino un tejido flexible. Si crees que tu vida está determinada por azar o por castigos divinos, entregas tu poder. Pero si recuerdas que cada pensamiento y cada emoción son actos de elección vibratoria, recuperas tu soberanía. Y un ser soberano no puede ser manipulado porque ya no necesita que nadie le diga que es posible. Lo siente en su campo y lo ve desplegarse en el mundo. Este descubrimiento puede ser vertiginoso. La mente, acostumbrada a controlar, teme perder sus referencias, busca seguridades, pide garantías, intenta aferrarse a lo conocido. Pero el alma sonríe porque sabe que nunca hubo garantías, solo flujos. Y que la verdadera seguridad no está en el control, sino en la confianza en el campo. Esa confianza es un salto sin red, pero al darlo descubres que el vacío sostiene, que la vida nunca fue un abismo hostil, sino un océano dispuesto a elevarte si sabes entregarte a su ritmo.
Detente un momento y recuerda alguna situación en la que tu vida dio un giro inesperado. Quizá perdiste un empleo y en ese mismo vacío apareció una oportunidad que jamás habrías buscado por tu cuenta. O quizá una relación terminó y ese dolor abrió la puerta a una versión más auténtica de ti mismo. Eso es el campo reordenándose cuando tu vibración cambia. Desde la perspectiva lineal parece caos, pero desde la vibración es coherencia. Lo que no estaba alineado se desmorona para que lo verdadero tenga espacio. Todd enseñaba que este proceso es como la labor de un orfebre. El oro puro se obtiene solo cuando el fuego disuelve las impurezas. Del mismo modo, tu vibración original emerge cuando la vida derrite las formas que ya no corresponden. Y aunque duela, ese dolor es alquimia, no castigo. Es el fuego que revela tu esencia. En este punto, las sincronicidades se vuelven aún más intensas. No son solo señales externas, son movimientos internos que reorganizan tu percepción. Te das cuenta de que una emoción sostenida modifica tu entorno con precisión quirúrgica. Sostienes gratitud y el campo se abre. Sostienes miedo y todo se bloquea. Y aunque la mente quiera llamarlo casualidad, el alma lo reconoce como ley, porque la vibración no miente. Responde siempre a lo que realmente sostienes, no a lo que dices querer. Aquí es donde el despertar se convierte en disciplina sagrada. No se trata de perfección ni de repetir fórmulas, sino de sostener coherencia, día tras día, respiro tras respiro. Vuelves a elegir desde dónde vibrar, y esa elección, aunque parezca pequeña, es el acto más poderoso que existe. Porque cada vez que eliges presencia en lugar de reacción, el campo se ordena un poco más. Cada vez que eliges confianza en lugar de miedo, el futuro se abre en otra dirección. Cada vez que eliges silencio en lugar de ruido, el ojo oculto se despierta un poco más. Los antiguos sabían que este entrenamiento no se logra en un instante. Por eso hablaban de iniciaciones, de pruebas, de rituales. No porque fueran ceremonias mágicas en sí mismas, sino porque cada una era un recordatorio de esta verdad. La vibración es soberana. No importa cuántas veces caigas en la ilusión, lo esencial es volver a recordar, volver a respirar, volver a alinear. Así, poco a poco, el ojo oculto se abre y la visión deja de ser un destello esporádico para convertirse en un estado permanente. Y cuando eso sucede, la vida cambia de raíz. Lo que antes te parecía sólido se vuelve maleable. Lo que parecía pérdida se convierte en liberación. Lo que llamabas azar se revela como diseño. El mundo no deja de ser mundo, pero tú ya no lo vives como víctima, sino como creador. Y esa diferencia lo transforma todo. Porque, al final, despertar no es escapar de la realidad. Es reconocer que siempre fuiste parte de su tejido invisible, que tu vibración era la aguja y el hilo con los que el universo bordaba tus días. Y ahora, con el ojo oculto despierto, ya no te confundes con el bordado, te reconoces como tejedor. Si el ojo oculto ha comenzado a abrirse en ti, la realidad ya no se muestra como un escenario fijo, sino como un tejido en movimiento que respira contigo. Es en este punto donde muchos sienten vértigo, porque el suelo bajo sus pies deja de ser firme y comprenden que cada paso no se apoya en la seguridad externa, sino en la vibración interna que sostienen. Lo que parecía estable, el trabajo, la pareja, la identidad se revela como figuras moldeadas por tu propio campo. Y cuando el campo cambia, esas figuras cambian también. Algunos lo viven como pérdida, otros como liberación. En verdad, es lo mismo, el derrumbe de lo que ya no vibra contigo. Todd lo describía como atravesar el río de espejos. A cada paso,
Ves reflejos de lo que fuiste, tus miedos, tus máscaras, tus antiguos deseos. Si te detienes a luchar contra esos reflejos, quedas atrapado en ellos. Pero si caminas con presencia, los espejos se disuelven y descubres que el río nunca estuvo hecho de agua ni de vidrio, sino de tu propia memoria vibratoria. Cruzarlo es recordar quién eres, sin los adornos que inventaste para sobrevivir. El cuerpo acompaña este proceso de formas misteriosas. Puedes sentir mareos, cambios en el sueño, impulsos repentinos de llorar o reír sin razón aparente. No son síntomas de enfermedad, sino señales de reajuste. El campo reorganiza su vibración y el cuerpo traduce ese movimiento como sensaciones. Los antiguos sabían esto y lo llamaban purificación. No era un castigo, era el lenguaje del alma limpiando lo acumulado. Cada lágrima liberaba densidades. Cada suspiro abría un espacio nuevo. Por eso, en los templos, llorar no era signo de debilidad, era signo de apertura. Aquí también aparecen pruebas más sutiles. La tentación de volver atrás, la mente, incómoda con tanta incertidumbre, intenta convencerte de que estabas mejor cuando seguías el guión establecido. Te susurra que la seguridad vale más que la verdad. Y es en esos momentos cuando tu fe vibratoria se mide de verdad. Porque la iniciación no se trata de abrir portales extraordinarios, sino de no traicionar lo que ya has visto. Una vez que el ojo oculto se ha abierto, cerrar los ojos de nuevo es la forma más dolorosa de ceguera. Los antiguos relatos hablan de guardianes del umbral. No eran monstruos externos, eran las propias dudas, miedos y apegos que emergen justo antes de cada salto. Si logras atravesarlos, descubres que no eran enemigos, sino disfraces de tu propia sombra pidiendo ser reconocida. Y cuando la reconoces, se disuelve como humo, porque la sombra nunca tuvo existencia propia, vivía solo en tu rechazo. Detente y siente en este instante. ¿Cuántas veces en tu vida rechazaste partes de ti mismo por miedo a no ser aceptado? ¿Cuántas veces callaste tu verdad para encajar? Cada una de esas renuncias creó una sombra, y ahora, cuando el ojo se abre, todas regresan a la superficie, no para castigarte, sino para ser abrazadas. Este es el verdadero acto de valentía. Mirar a la sombra y decirle, te reconozco, también eres parte de mí. En ese gesto, la energía se reintegra y el campo se fortalece. Todd enseñaba que el alma es como un cristal. Con el tiempo, las experiencias no reconocidas se adhieren como polvo y opacan su brillo. Pero el polvo no destruye el cristal, solo lo cubre. La iniciación es el proceso de limpiar capa tras capa hasta que la luz vuelve a atravesar sin obstáculos. Por eso, lo que vives ahora no es un final, es una limpieza. El alma no necesita ser fabricada, solo recordada. Y cuando la luz empieza a pasar, todo lo que te rodea responde. La gente nota tu cambio sin que digas nada. Algunos se acercan, atraídos por una calma que no pueden explicar. Otros se alejan, incómodos ante un espejo que les recuerda lo que aún no quieren ver. No te sorprendas por ello. El despertar siempre reorganiza los vínculos. Lo que vibra contigo permanece. Lo que ya no resuena, se aparta. No es rechazo, es ley de resonancia. En este punto, la vida comienza a sentirse como un diálogo íntimo con el universo. Ya no buscas signos desesperadamente, porque entiendes que todo es un signo, el viento, una mirada, un silencio repentino en medio de una conversación. Todo lleva un mensaje si sabes escuchar. Y escuchar no significa analizar, significa estar presente, porque la presencia convierte lo ordinario en revelación. Los iniciados llamaban a esto vivir en el templo.
No necesitaban paredes sagradas, porque sabían que la realidad entera es un santuario cuando la miras con el ojo abierto. Comer, caminar, trabajar, amar. Cada gesto cotidiano se convierte en un ritual cuando lo atraviesa la conciencia. Así, lo sagrado deja de estar confinado a los altares y se expande en la vida entera. Pero cuidado, este estado no es un premio que se alcanza y se conserva para siempre. Es un proceso vivo. Hay días de claridad y días de confusión, momentos de expansión y momentos de caída. No te juzgues por ello. El despertar no es una línea recta, es un latido, y cada contracción prepara la expansión siguiente. Lo importante no es no caer nunca, sino no olvidar lo que viste cuando estabas despierto. Esa memoria es tu ancla, el recordatorio que te devuelve al centro, y en ese centro descubres lo que Todd llamó la doble naturaleza. Eres cuerpo y espíritu, tiempo y eternidad, humano y divino a la vez. No se trata de elegir entre uno y otro, sino de reconocer que ambos laten en ti como dos caras de un mismo misterio, y que el propósito de esta vida no es negar la materia, sino habitarla con conciencia, convertirla en vehículo de lo eterno. Así, el ojo oculto no te aleja del mundo, te devuelve a él con una mirada nueva. Ya no ves solo paredes y calles, ves símbolos vivos. Ya no ves solo problemas y metas, ves lecciones y espejos. Ya no ves solo muerte y nacimiento, ves transformaciones del mismo flujo. Y en esa visión, lo que antes era miedo, se convierte en reverencia, porque entiendes que la vida, con toda su complejidad, no está contra ti, está conspirando para recordarte lo que siempre fuiste. Si has llegado hasta este punto, es porque tu conciencia ya no se conforma con el barniz superficial de la realidad. Empiezas a intuir que la vida no es solo una sucesión de hechos, sino un tejido secreto que respira contigo, que responde a tu vibración y que revela sus códigos únicamente cuando te atreves a mirarlo sin máscaras. En este tramo del viaje, lo que se abre frente a ti es lo que Todd llamaba el archivo invisible, una memoria ancestral que no está escrita en libros ni guardada en templos, sino impresa en el campo mismo de tu ser. Ese archivo se manifiesta en destellos, en recuerdos que no pertenecen a esta vida, en afinidades inexplicables con culturas o símbolos que jamás estudiaste. Hay quien, al contemplar un jeroglífico por primera vez, siente un estremecimiento, como si una parte olvidada reconociera su lengua materna. Otros sueñan con lugares que nunca visitaron, pero que al ver en fotografías despiertan un eco imposible de negar. Esto no es fantasía, es la memoria vibratoria despertando. Tu alma lleva inscritas huellas de otros tiempos, y cuando la vibración se eleva lo suficiente, esas huellas empiezan a brillar. Los antiguos lo sabían. Decían que cada alma es como una biblioteca viviente, y que lo que llamamos encarnación no es otra cosa que abrir un tomo específico de esa biblioteca. En esta vida lees un capítulo, en otra lees otro, pero la obra completa siempre estuvo ahí. Todd enseñaba que el verdadero iniciado no estudia la historia como algo externo, sino como un espejo interno. Por eso decía, conócete a ti mismo y conocerás los cielos y la tierra, porque al mirar hacia adentro con profundidad, las memorias ocultas emergen, y al reconocerlas, el velo del tiempo se adelgaza. Aquí ocurre algo desconcertante. Empiezas a experimentar la simultaneidad. En un mismo instante, puedes sentirte como el niño que fuiste, el adulto que eres y el anciano que serás. Todo parece coexistir en capas superpuestas. Y en medio de esa superposición,
Percibes también vidas que no encajan en tu biografía actual. Una mujer que fuiste, un sacerdote que rezaba en otra lengua, un astrónomo que miraba los cielos en un desierto desconocido. No es imaginación gratuita, es el eco de la memoria expandida. El problema es que la mente condicionada no sabe qué hacer con estas revelaciones. Intenta clasificarlas como sueños, como ilusiones, como ficciones, pero el cuerpo las reconoce. Un escalofrío, un calor repentino, una lágrima que brota sin razón aparente. Son señales de que la memoria vibratoria se activa más allá de la lógica. Y cuando confías en esa activación, algo dentro de ti se reordena. Comprendes que no eres un fragmento perdido en el cosmos, sino un hilo de una red infinita de experiencias. Thoth hablaba de esto con la metáfora del río eterno. Cada vida es como un remolino en ese río, con su propia forma y ritmo, pero todas pertenecen al mismo flujo. Creer que eres solo el remolino es vivir en limitación. Recordar que eres el río es despertar a la verdadera identidad. Y ese despertar cambia radicalmente la manera en que enfrentas la existencia, porque ya no temes tanto a la muerte, sabiendo que no es más que la disolución de un remolino, y ya no te obsesionas con acumular, porque intuyes que lo que importa no es lo que posees, sino lo que vibras. Esta memoria también te muestra algo crucial, que las heridas no resueltas no desaparecen al morir, sino que se inscriben en el campo y buscan expresión hasta que son reconocidas. Por eso, atraes patrones repetidos, personas que parecen diferentes, pero que reproducen el mismo conflicto, situaciones que se repiten como si el guión no hubiera cambiado. No es maldición, es coherencia vibratoria. El campo te devuelve una y otra vez lo que quedó pendiente, hasta que lo miras con conciencia y lo transformas. Piensa en alguna repetición de tu vida. Una relación que terminó igual que la anterior. Un obstáculo que vuelve en distintas formas. Un miedo que nunca parece soltarte. Eso es el archivo vibratorio mostrándote el punto donde la melodía quedó suspendida. Al reconocerlo, no como castigo, sino como oportunidad. El patrón se disuelve y la energía queda libre. Eso es lo que Thoth llamaba redención. No un perdón externo, sino la integración de lo que fue fragmentado. Aquí la práctica se vuelve esencial. No basta con comprender intelectualmente. Necesitas entrar en silencio, respirar, observar lo que pulsa en tu cuerpo, porque es allí donde el archivo se revela con más claridad. Una tensión en el pecho puede ser la memoria de un duelo antiguo. Una presión en la garganta puede ser la voz que callaste en otra época. Una sensación de vacío en el estómago puede ser el eco de un abandono ancestral. El cuerpo es la puerta de acceso al archivo porque traduce la vibración en sensaciones tangibles. Y cuando te atreves a escucharlo sin juicio, el archivo se abre. No con palabras, sino con reconocimiento. Una ola de tristeza que te atraviesa puede ser la liberación de generaciones enteras. Una visión fugaz en la meditación puede ser el recuerdo de un conocimiento que ya fue tuyo. No lo fuerces, no lo analices demasiado, solo sostén la presencia, porque lo que importa no es la exactitud histórica, sino la vibración que despierta en ti. Thoth decía que lo sagrado nunca se transmite como información, sino como resonancia. Y por eso, cuando escuchas estas palabras, no es la mente la que importa, sino lo que vibra detrás. Si sientes un cosquilleo, un calor, un silencio denso, es señal de que el archivo invisible se está activando, y esa activación no depende de creer o no creer. Ocurre porque tu alma lo reconoce. Comprender esto transforma tu relación con la vida. Ya no ves a los demás como extraños, sino como compañeros de viaje que también cargan con sus propios archivos invisibles.
y cada encuentro se convierte en oportunidad de recordar juntos. Porque cuando dos almas se reconocen, aunque sea por un instante, algo se sana en el tejido colectivo. Es como si una hebra del tapiz universal se reacomodara y todo el diseño brillara un poco más. Y así, lo que comenzó como un despertar personal se revela como parte de un despertar mayor. No estás solo en este camino. Millones de almas están atravesando lo mismo, en distintos lugares, con distintos lenguajes, pero movidas por la misma vibración. Lo que vives no es un fenómeno aislado, es una ola que cruza la humanidad, y aunque el sistema intente ocultarlo, la ola es imparable, porque no depende de credos ni de instituciones, depende de la memoria vibratoria que se enciende en cada ser dispuesto a mirar más allá del velo. Si el archivo invisible ya se ha comenzado a abrir en ti, lo que surge ahora no es solo la memoria de lo que fuiste, sino la conciencia de lo que siempre has sido. Una chispa eterna que atraviesa tiempos, culturas y cuerpos, sosteniendo un mismo pulso, la búsqueda de la verdad que no puede ser borrada. En este tramo del camino, la enseñanza de Todd se vuelve más clara. El todo es mente. El universo es mental, no como una frase filosófica, sino como un reconocimiento vivido. La realidad que percibes no es un escenario fijo, es un pensamiento vibrante, sostenido por una conciencia infinita, y tú formas parte activa de ese pensamiento. Comprender esto es como mirar el tejido del universo desde dentro. Descubres que cada cosa que ves, una montaña, una calle, una palabra dicha al azar, no es un objeto aislado, sino un nodo en una red de significados. Nada existe por separado. Todo responde a una estructura invisible que late en sincronía. Y esa estructura se organiza de acuerdo con las frecuencias que emites. El universo no te habla en un idioma externo, te habla en resonancia. Lo que sostienes dentro se refleja fuera con precisión inquebrantable. Aquí la mente convencional se siente amenazada, porque si todo es vibración y todo responde a tu campo, ya no puedes refugiarte en la idea de un azar caprichoso o de un destino escrito por manos ajenas. Eres tú, en tu nivel más profundo, quien crea a cada instante, y esa creación no es opcional, ocurre siempre, quieras o no. La diferencia está en si lo haces inconscientemente, repitiendo viejos patrones de miedo y carencia, o conscientemente, alineando tu vibración con la verdad de tu ser. Todd lo comparaba con un instrumento musical. Cada ser humano es como un arpa que vibra constantemente. Si las cuerdas están desafinadas, la melodía que emites crea caos en tu entorno. Pero si aprendes a afinarte, la misma vida se convierte en música. Y esa música no solo te afecta a ti, sino que resuena en quienes te rodean. Por eso, despertar no es un acto egoísta. Cada vez que tú recuperas tu vibración original, aportas al tejido colectivo una nota más pura. El campo de todos se beneficia de tu coherencia. En este punto, empiezas a notar un fenómeno curioso. La realidad se vuelve maleable. Situaciones que antes parecían imposibles comienzan a transformarse con suavidad. Personas que nunca escuchaban de pronto muestran apertura. Oportunidades inesperadas aparecen como si hubieran estado esperando a que dieras un paso. Esto no es magia en el sentido infantil. Es la consecuencia natural de sostener una frecuencia alineada. La vida siempre quiso responderte, pero mientras vibrabas en ruido, la respuesta se distorsionaba. Ahora, en el silencio consciente, la resonancia es clara. Detente un momento y recuerda alguna vez en la que estabas profundamente alineado contigo mismo. Quizá un día en que actuaste con absoluta sinceridad,
sin miedo a la opinión ajena, y de repente todo fluyó, o una ocasión en la que confiaste en tu intuición y la decisión, aunque arriesgada, resultó perfecta. Ese instante fue un ejemplo de co-creación consciente. No forzaste nada, solo vibraste en coherencia, y el universo respondió. Este es el verdadero sentido de la frase hermética. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No habla de una analogía poética, sino de una ley estructural. Lo que vibra en lo sutil se refleja en lo denso. Lo que sostienes en tu interior se proyecta en tu exterior. Y cuando lo comprendes, descubres que cambiar la realidad no es cuestión de luchar contra las formas, sino de transformar la frecuencia que las origina. Los antiguos practicaban esta ley a través de rituales que hoy nos parecen extraños. Encendían fuego, entonaban cantos, trazaban símbolos. Pero lo importante no era el gesto en sí, sino la vibración que sostenían mientras lo hacían. El fuego, el canto, el símbolo eran puentes para enfocar la conciencia, porque lo que mueve la realidad no son los objetos, sino la energía que atraviesa esos objetos. Lo mismo ocurre contigo. Tus palabras, tus gestos, tus acciones son vehículos. Lo que determina su poder es la vibración desde la que los emites. Aquí surge una responsabilidad sagrada. Ya no puedes permitirte sostener pensamientos de odio o resentimiento sin darte cuenta de que esos pensamientos son vibración que afecta el campo. No puedes fingir inocencia en tus emociones, porque cada emoción es una nota que se integra en la sinfonía universal. Y esto no significa reprimirte. Significa observarte con honestidad y elegir conscientemente la vibración que quieres sembrar. Thoth decía que el verdadero mago no es quien domina fuerzas externas, sino quien se gobierna a sí mismo. Porque cuando logras coherencia interior, todo lo demás responde en consecuencia. El poder no está en manipular, está en vibrar con verdad, y esa verdad no se impone. Se reconoce, no viene de afuera, surge de adentro cuando te alineas con lo que siempre fuiste. En este punto, lo sagrado se hace cotidiano. Una conversación sencilla puede ser portal de revelación. Un silencio compartido puede abrir más que 100 libros. Un gesto de compasión puede transformar una vida entera, porque lo sagrado no está en lo espectacular, sino en la vibración con la que sostienes cada instante. Y al comprenderlo, la búsqueda cambia. Ya no corres detrás de milagros externos. Reconoces que el verdadero milagro eres tú, recordando tu poder de vibrar y crear. Y así, lo que parecía un camino hacia afuera se revela como un viaje hacia adentro. No necesitas viajar a templos lejanos ni esperar señales extraordinarias. Todo lo que buscas está ya en tu campo, esperando a que lo reconozcas. La pregunta no es si el universo responde, sino si tú estás dispuesto a escuchar la respuesta en el lenguaje de la vibración. En ese reconocimiento, lo ordinario se ilumina. Lo que antes parecía azar ahora es sincronicidad. Lo que antes era problema, ahora es lección. Lo que antes era límite ahora es umbral. Y entiendes, quizá por primera vez, de manera plena, que todo está vivo, que la creación no es un escenario inerte, sino una conversación sagrada que nunca termina. Si has caminado hasta aquí, ya no eres el mismo que comenzó este viaje. Algo en tu campo se ha reordenado, y aunque las palabras puedan sonar como un río continuo, sabes que lo que verdaderamente te transforma no es lo dicho, sino lo que vibra detrás de cada frase, el pulso invisible que Thoth dejó como herencia. Ahora, en este tramo final, lo que queda es integrar todo lo visto, resolver las contradicciones y abrazar la totalidad de lo que eres para que puedas cerrar este ciclo sin cabos sueltos.
Has comprendido que el velo no era enemigo, sino puente, que el dolor no era castigo, sino alquimia, que la memoria oculta no era carga, sino archivo sagrado esperando a ser abierto, y que el universo, lejos de ser una máquina ciega, es un campo vivo que responde a cada vibración que sostienes. Todas estas piezas, que parecían dispersas, se unen ahora en un mismo punto, la soberanía de tu conciencia. Eres creador, no víctima, vibración, no accidente, río eterno, no remolino pasajero. Aquí es donde se resuelve la paradoja más antigua. ¿Somos humanos o divinos? La respuesta es ambas cosas. Tu cuerpo siente, tu alma recuerda, tu conciencia crea. No hay oposición entre lo material y lo espiritual cuando despiertas al ojo oculto. Entiendes que la materia es espíritu condensado y el espíritu es materia sutilizada. Ya no luchas contra la vida buscando escapar. La habitas como templo, reconociendo lo sagrado en cada respiración. Y este reconocimiento trae la paz que tanto buscabas. No una paz frágil que depende de que nada cambie, sino una paz que atraviesa el cambio, que se sostiene aún en medio de la tormenta. Porque sabes que todo lo que ocurre, incluso lo inesperado, forma parte del mismo diseño. Lo que antes llamabas caos, ahora lo ves como movimiento del campo, acomodando las piezas para que regreses a tu nota original. Las sombras que aparecieron en tu camino ya no necesitan asustarte. Has aprendido a mirarlas de frente y reconocerlas como partes de ti. Al hacerlo, pierden su poder de amenaza y se transforman en aliados. Ese es el misterio de la integración. Lo que rechazabas se convierte en fuerza cuando lo aceptas. Thoth lo expresaba con un símbolo, la serpiente que se muerde la cola, el círculo eterno donde todo se reconcilia, donde no hay principio ni fin, solo flujo. En este momento, la sensación de soledad también cambia. Al inicio del despertar, parecía que estabas aislado, distinto, separado del ruido del mundo. Ahora entiendes que nunca estuviste solo, que millones de almas están atravesando lo mismo, que el despertar no es un fenómeno individual, sino colectivo, y que cada paso que das hacia tu propia coherencia ilumina también el tejido de la humanidad. Lo personal se convierte en universal, lo íntimo se vuelve cósmico. Así se resuelven los hilos pendientes. El pasado deja de ser carga, porque lo has leído como enseñanza. El presente deja de ser amenaza, porque lo habitas con presencia. El futuro deja de ser ansiedad, porque lo reconoces como abanico de posibilidades abiertas por tu vibración. Tiempo, dolor, memoria y destino encuentran su lugar en un mismo campo vibratorio. Nada queda suelto, todo se integra. Y lo más importante, ahora comprendes que no hay un final definitivo. El despertar no termina en una meta, se despliega en cada instante, cada día, cada encuentro. Cada respiración es una oportunidad de recordar y vibrar desde la verdad. No necesitas esperar otra vida ni un evento extraordinario. El templo está aquí, dentro de ti, en cada latido. El código de Thoth no se activa con fórmulas ocultas. Se activa cada vez que eliges presencia en lugar de distracción, amor en lugar de miedo, coherencia en lugar de máscara. Por eso, cerrar este ciclo no es clausura, es apertura. Es reconocer que el viaje no termina, simplemente cambia de forma. Lo que hemos recorrido juntos es un umbral, una iniciación que te devuelve a la vida cotidiana con una mirada distinta. Ahora sabes que la vida entera es el rito, que cada paso es oración, que cada silencio es revelación. Ya no necesitas huir ni buscar afuera. El archivo está en ti. El ojo está en ti. El campo vibra contigo. Y cuando esta certeza se asienta,
Una calma profunda desciende, no la calma de la inacción, sino la calma del que ha visto detrás del velo y ya no necesita luchar contra lo inevitable. Has comprendido que el poder verdadero nunca estuvo en dominar el mundo externo, sino en recordar que eres parte inseparable de él. Lo que vibra en ti vibra en todo, y lo que se despierta en ti despierta en el universo. Así, lo que comenzó como curiosidad se convierte en reconocimiento. Lo que parecía búsqueda se transforma en hallazgo, y lo que viviste como fragmentos dispersos se revela como una totalidad perfecta. Esta es la culminación de la enseñanza. No escapar, no temer, no fragmentar, sino recordar, habitar, integrar. La alquimia de Thoth se cumple en ti, aquí y ahora, cuando respiras con conciencia y sientes que el universo entero respira contigo. Si quieres saber qué significa realmente llegar al final de un camino iniciático, no pienses en un cierre, piensa en un regreso, porque lo que hemos compartido aquí no termina con estas palabras, sino que se expande contigo, en tu respiración, en tu mirada, en tu silencio. Thoth nunca habló de finales, habló de ciclos. Y cada ciclo que se completa abre la puerta a otro más profundo, como círculos concéntricos en el agua que se multiplican desde un mismo centro invisible. Has comprendido que no eras un buscador perdido, sino un recordador, que no se trataba de acumular verdades, sino de quitar los velos que ocultaban lo que siempre estuvo ahí. El archivo no estaba enterrado en los templos, estaba latiendo en tu pecho. La voz no venía de las estrellas lejanas, sino de la vibración silenciosa que atraviesa tu cuerpo cuando eliges estar presente. Y ahora que lo reconoces, no puedes volver atrás, porque quien ha visto detrás del velo ya no puede fingir que no lo vio. El verdadero despertar no es un relámpago que todo lo resuelve, es la llama constante que arde sin prisa, sosteniéndose en la coherencia. No es espectáculo, es intimidad, no es conquista, es rendición, no es huida del mundo, es regreso al mundo con otra mirada. Todo lo que parecía externo, los símbolos, los misterios, los templos eran espejos que apuntaban a la misma revelación. Tú eres el portal, tú eres el campo, tú eres el guardián del código. Y entonces, la pregunta final ya no es qué más debes buscar, sino cómo vas a vivir lo que ya despertó en ti. Porque la sabiduría no se mide por lo que sabes, sino por la vibración que sostienes en lo cotidiano, en cómo respondes al conflicto sin perder tu centro, en cómo miras al otro sin proyectar tu sombra, en cómo respiras en medio del ruido, recordando que el silencio sigue ahí, intacto, esperando. Thoth decía que el iniciado verdadero no es reconocido por sus palabras, sino por su vibración, porque cualquiera puede hablar de despertar, pero solo quien lo encarna transforma su entorno sin necesidad de convencer a nadie. Y ahora, esa es tu tarea más simple y más sagrada, sostener la vibración que descubriste aquí y dejar que ella misma sea el faro. No necesitas proclamar nada, solo ser. Y ese ser cambia todo. Mira a tu alrededor. Nada parece distinto, y sin embargo todo ha cambiado. La misma calle, el mismo cielo, los mismos rostros. Pero tú ya no los miras igual. Has cruzado el umbral donde la vida deja de ser un escenario ajeno y se convierte en un espejo vivo de tu conciencia. Esa es la verdadera alquimia. Transformar el plomo de lo ordinario en el oro de lo sagrado. No porque el mundo cambie, sino porque tu mirada lo revela. Así concluye este viaje y comienza el siguiente. No necesitas llevarte nada más que la certeza de que todo lo que buscabas ya late dentro de ti. El templo está en tu respiración. La tabla esmeralda está escrita en tus células.
El código vibra en tu silencio, y cada paso que das en coherencia es un acto de creación. Recuerda siempre que lo divino no está lejos ni oculto, está aquí, en este mismo instante en el que eliges escuchar lo que no necesita palabras. Ese es el verdadero legado de Todd, no un dogma, sino una llave. No un camino impuesto, sino una invitación a recordar. Y ahora que has recordado, el viaje ya no es sobre él ni sobre estas palabras, es sobre ti. Camina con esta certeza, habita con esta vibración, y permite que la vida misma sea el misterio que se despliega ante tus ojos, porque cada día, cada gesto, cada encuentro, es un capítulo más en el libro eterno de la conciencia. Y ese libro, ahora lo sabes, siempre estuvo en tus manos.